Hola, ¿qué tal, comunidad de FCCI Hispano? Bienvenidos al podcast de FCCI, uno de los podcasts más escuchados en Latinoamérica de negocios. Somos un movimiento global que inspira a empresarios a seguir la palabra de Dios y operar bajo este manual en su negocio. Y hoy estoy muy contento, pero muy contento porque nuestros invitados son invitados especiales. A ellos los conocí pues ya hace un tiempo. Nos conectamos a través de otro buen amigo, ¿no? Darío. Viajamos a Colombia, hicimos un gran evento empresarial con un excelente orador, con Jim Dismore. Me llevaron a comer comida colombiana. Fue algo increíble. Y nos reencontramos hace poco y cuando estuve platicando con ellos, y me van contando todo lo que Dios ha hecho en sus vidas a través en los negocios, ha sido impactante. Y lo primero que les dije, Jaime y Mabel, necesitamos grabar, necesitamos inspirar a la gente con lo que ha pasado en sus vidas. Jaime y Mabel, bienvenidos a este podcast de FC Hispano. Por favor, preséntese para que la gente les conozca. Gracias, gracias. Bueno, en primer lugar, Sergio, gracias. Y bueno, estamos muy felices de poder compartir un poco de esta historia de vida. Sé que muchas personas van a escuchar y seguramente pues esto pueda ser un momento de inspiración. Y bueno, pues estoy en compañía de mi esposa Mabel y también sé que está muy emocionada de todo lo que vamos a poder compartir en este espacio. Así es, mucho gusto. Mi nombre es Mabel, como lo sea Sergio. Gracias por la invitación. Siempre es un placer poder compartir la obra que Dios ha hecho en nosotros, porque el único que se merece la gloria y la honra es Él, porque Él nos ha traído hasta este lugar. Yo les cuento que de profesión soy administradora pública y nos dedicamos, mi esposo y yo, hace 15 años, más de 15 años, en el área de negocios, de emprendimiento, de negocios a través de la internet, donde Dios pues ha sido bueno, nos ha bendecido y pues tuvimos la oportunidad hace unos años atrás de conocer la fraternidad. Llevamos de casados 20 años y bueno, felices y todavía bendecidos, gracias a Dios. Muy bien, y bueno, pues yo, Jaime Peláez, y soy administrador de mercadeo, publicidad y ventas. Quiero contarte que tuve una vida laboral de muchos años, de los 18 hasta los 41 años fui empleado. Tuve la bendición de Dios de trabajar en buenas empresas. Sí, trabajé con Avianca, Coca-Cola y la Compañía Nacional de Chocolates, pero siempre había como esa espinita de decir, bueno, ¿será que toda la vida nos vamos a quedar allí como empleados? Y quisimos entonces emprender y comenzamos como a entrar a este mundo del emprendimiento. Recuerdo que durante siendo empleados, mi esposa trabajó con Suramericana de Seguros. Siendo empleados, intentamos con negocios clásicos, ¿no? Tuvimos una tienda de barrio, tuvimos un café al paso. Recuerdo que llevaba cobertura de chocolate los días sábados a la casa y hacíamos bombones de chocolate. Bueno, acá en Colombia tenemos una ciudad llamada Medellín que se identifica por ser una empresa o perdón, una ciudad que fabrica muchas prendas. Íbamos también y traíamos ropa, vendíamos a crédito. Entonces teníamos como esa espinita y realmente sí estábamos hechos para esto y Dios nos fue abriendo esas oportunidades. Este es un podcast muy especial porque es el primero que grabo junto a la esposa de un empresario. Nosotros hemos hablado que las esposas, bueno, en FCCI siempre vas a ver, y ustedes viajaron a un evento hispano que hicimos en Cancún, ¿recuerdan? Sí, Me encanta maravilloso. ver a los empresarios cuando están junto a su esposa. Y sabemos que la estadística nos dice que a nivel mundial, pero hablando de Latinoamérica, las empresas, la mayor cantidad de empresas son micros, son pequeños. Son empresas familiares y muchas de esas empresas está involucrada la esposa con el esposo. Entonces va a ser bien interesante, escuchen bien a todos los que están acá, ver el punto de vista de Mabel, porque Jaime y yo podemos decir cualquier cosa, pero Mabel va a decir la verdad. No te creas, es una broma, pero me encanta verlos y van a escuchar el testimonio. Recuerdo cuando tuvimos esa cita, Jaime y Mabel, allá en Pereira, ellos son de Pereira, Colombia. Sí, No recuerdo, estábamos tomando un cafecito, estábamos pasando por una crisis, digamos, de negocios y sí. que tuve la oportunidad de compartir algunos principios de la palabra de Dios con su red. ¿Cuántas personas ustedes lideran ahorita?
Bueno, nosotros venimos o hemos tenido en nuestra industria en la que nos desempeñamos, que es el comercio electrónico, desde el año 2008, que fue cuando ya decidimos lanzarnos al emprendimiento, que de hecho ahí hay una historia pequeñita porque decidimos dejar los empleos y no fue fácil porque hay mentalidad de empleado y hay mentalidad de empresario, es muy diferente. Pero quisimos en el año 2008 emprender, ya mi esposa y yo, decir, vamos a trabajar tiempo completo. Ahí hay muchos detalles, como por ejemplo, ella salía en la mañana, yo en la mañana en nuestros empleos y volvíamos y regresábamos en la noche. Y ya a partir de ese 2008 empezamos a trabajar tiempo completo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y desde ese entonces hemos estado juntos tiempo completo. Entonces, para darle, digamos, respuesta a esa pregunta es... 2008 nos lanzamos al emprendimiento y sí tuvimos lógicamente que empezar a vivir el proceso. Creería que esa es la palabra correcta, el proceso de ser empresario. Entonces sabemos lo que una persona que emprende y entra al mundo de los negocios para cumplir con sus metas y sueños debe pasar. Y me encanta decirte, Sergio, que nosotros le damos gracias a Dios porque FCCI llegó en el momento correcto, en el lugar cuando nosotros necesitábamos una visión diferente, porque sí nos estábamos realmente ahogando, digámoslo así, en medio de construir este negocio, porque pues lo hacíamos desde nuestro punto de vista humano. Pero llega FCCI y nos abre una ventana, nos abre una puerta y podemos ver las cosas diferentes. Excelente. Ustedes lideran equipos de personas. ¿Han liderado hasta cuánta gente han liderado de personas o cuánta lideran el día de hoy? Sí, nosotros, como lo decía Jaime, lo bonito ha sido una carrera de iniciar sin saber nada, de lanzarnos y cuando en ese momento pues conocimos a la fraternidad fue una luz para nosotros el empezar a implementar estos principios bíblicos, entender de que la prosperidad va con Dios, de que no en ningún momento van a repeler la riqueza con Dios, con los principios y valores. Entonces emprendimos teniendo una escasez económica, literal, muchísimas deudas. Y Dios nos bendijo tanto en esta carrera que hemos construido que logramos construir equipos de más de 44.000 personas. Abrimos más de 7 países, tuvimos organizaciones en muchos países del mundo donde nosotros llegamos a ser, gracias a Dios, dentro de la compañía de los 5 a nivel Latinoamérica que más ingresos y más producción generábamos. Eso es bien importante, se los pregunté porque creo que Dios está interesado en las personas. Una vez leí un libro, creo que fue un libro de Rick Warren, que decía, lo único que es eterno somos nosotros. O estamos, vamos a pasar la eternidad con Jesús, o en el otro lado, no con Jesús. Somos seres eternos, entonces ustedes han estado involucrados con personas muchísimo tiempo y es yo creo que de las cosas más difíciles de liderar, yo la verdad los admiro por esa fortaleza y ese entusiasmo que ustedes hacen. Y voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Recuerdan ustedes cómo fue que te involucraste con FCCI? ¿Cuándo fue ese momento? ¿Fue en el evento de Colombia? ¿Fue antes? Recuérdame un poquito cuándo te involucraste, cómo nos conociste. Claro, te cuento que eso fue una historia tan bonita. Bueno, somos amigos de una pareja de muchachos, unos jóvenes, de hecho ya están casados, y eso fue para el año 2011. Yo nunca voy a olvidar ese momento porque recuerdo que estábamos en un hotel importante acá en la ciudad de Pereira, se llama el Hotel Movich, y estábamos allí sentados cuando ellos dos llegan y nos saludan y pues como amigos y nos dicen... Jaime y Mabel, Dios ha puesto en nuestro corazón decirles y compartirles algo especial. Y le dijimos de qué se trata y entonces nos dijo, nosotros en este momento pues estamos en una fraternidad, se llama FCCI, Fraternidad de Compañías de Cristo Internacional. Cuando él dio el nombre, solamente el nombre a mí me impactó mi vida. O sea, entender que era algo de negocios unido a Cristo, ¿verdad? Unido a la palabra. Y entonces ya nos contó y nos dijo, ¿ustedes quisieran ser parte de esto? Y la respuesta nuestra inmediata fue, claro que sí, cuenta con nosotros. Y bueno, ahí inició toda esta gran historia. Eso fue en el año 2011. Y bueno, a partir de ahí pues fue que empezamos a tener contacto contigo, con la fraternidad y bueno, con todo el equipo de liderazgo.
pero ese fue el comienzo y el inicio. Qué impactante, ¿eh? Qué impactante. Y bueno, recuerdo que hicimos los eventos en Colombia, como Sí, decía, al momento de presentarlos, creo que hubo como cerca de 300 personas. sí, Tenemos a un gran amigo, ¿te acuerdas de Jim Dismore? Él fue el maravilloso. brazo derecho de Sam Walton cuando Walmart tenía 3 tiendas. Él es parte de nuestra fraternidad, es un hombre ya mayor, le mandamos un gran saludo si nos está viendo. Hicimos un gran evento, hablamos de la palabra de Dios en los negocios, fue algo impactante, algo impresionante y ustedes fueron pieza clave junto con Darío y Carolina, que les mando un gran saludo. Y quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo ha impactado los principios bíblicos en su vida personal, de matrimonio y obviamente en lo empresarial? A lo mejor pueden empezar con lo personal y luego con lo empresarial, entendiendo el enfoque que estamos dando, ¿no? Usted lo entiende muy bien. A Sí. veces somos cristianos de domingo solamente, pero la FCI nos ha hecho entender y comprender que nuestro llamado legítimo de parte de Dios al ser empresario es un llamado. Hay que ser cristianos desde el lunes hasta el sábado, todo el tiempo. Y me encanta la misión de FCI porque dice operar sus vidas personales y sus negocios, ambos con principios bíblicos. Cuéntanos un poquito cómo la palabra de Dios en los negocios, en la vida personal, ha impactado sus vidas. Bueno, ha sido fundamental, fundamental, y por eso quiero resaltar el tema de haber encontrado la fraternidad enfocada a una necesidad tan grande como es empresarial. Para nosotros, en el momento en que conocimos los principios bíblicos enfocados a nuestro negocio, fue como, ay, como el nacer, como quitar una venda, porque a veces nos sentíamos súper confrontados los dos de quererle servir al Señor, pero no sabíamos cómo y nuestro trabajo no nos daba como el tiempo y a veces nos sentíamos como mal, como que no estábamos haciendo nada. Cuando integramos y la fraternidad y FCCI nos enseña de que mi trabajo era mi ministerio, aplicamos totalmente todos los principios bíblicos a nuestro trabajo y ese fue el éxito que nosotros hemos tenido, fundamental, el conocer la palabra. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar a nuestros equipos de trabajo de la palabra de Dios, de que necesitaban aceptar a Jesucristo, que nuestro fundamento era Él, que Él quería bendecirnos, quería prosperarnos. Entonces, para nuestro negocio nos llevó a construir, digamos, un modelo de negocio donde nuestro liderazgo, porque era una compañía extranjera, pero nosotros liderábamos muchísimas personas, de la cabeza de Jaime y Mabel hacia abajo. Todas las personas sabían que éramos cristianos, que orábamos por ellos, que había asuntos que nosotros no estábamos de acuerdo por principios y valores. Entonces, en nuestro trabajo fue fundamental un liderazgo cristocéntrico, en nuestro matrimonio, Jesucristo, en nuestras finanzas, en todo. Ha sido total, pero en nuestro trabajo sí fue fundamental el aplicar principios de qué, de transparencia, de honestidad, de compartir la palabra. Muchos de estos jóvenes los veíamos en problemas de depresión, nos llamaban, orábamos por ellos. Entonces, fue un campo de acción maravilloso y yo me quité, la verdad, un peso, porque el día que yo entendí que mi trabajo era mi ministerio y que ahí le estaba sirviendo al Señor, me sentí con mucho gozo y me sentí útil, útil para la obra del Señor. Y eso es lo que hemos hecho todos estos años, hablar y compartir la palabra del Señor Jesucristo a todas las personas que nosotros nos conocen y están a nuestro alrededor. Y lógicamente también, o sea, separando un poquito, o sea, la parte personal, también el haber ya entrado realmente a Dios a nosotros como pareja, como esposos, y unirlo al negocio nos dio como un fresquito, digo yo, ¿no? O sea, nos refrescó, nos dio tranquilidad, nos dio paz. Ya los dos empezamos a orar con base a también a nuestras metas empresariales. Entonces ya teníamos como un argumento más por qué deberíamos de seguir construyendo nuestra empresa, nuestro negocio, basado en lo que estábamos aprendiendo con FCCI, que de verdad son muchos los temas que se pueden aprender. Uno de ellos, por ejemplo, fue muy clave, y mi esposa lo acaba de decir, y fue ese tema de empezar a tener a nuestros equipos y la gente que nos rodeaba, conocerlos un poco más. O sea, quizás cuando somos empresarios estamos viendo a la gente simplemente en el modelo de la producción, pero se nos olvida que ellos tienen otras necesidades. Entonces,
nos fuimos involucrando poco a poco, teniendo con mucha, muy al tacto, digámoslo así, conociendo de sus vidas, ya podíamos orar, empezamos a hacer grupos de oración, de tal manera que en algún momento nos reuníamos y bueno, esto fue tomando una dinámica tan bonita y al mismo tiempo empezamos a ver ese respaldo de Dios en el crecimiento, en la facturación, empezó a llegar gente que nos aportaba muchísimo y yo pienso que ahí es donde uno dice, wow, vale la pena que el fundamento sea Dios realmente en nuestra empresa. Entonces, desde el punto de vista personal como pareja, maravilloso. Y empresarial, pues realmente ni decir. Fíjate, digo, yo honro a las iglesias, congregaciones. Yo soy parte de una congregación, pero ¿cuánto cuesta tener una congregación de miles de personas? En edificios, en luz, de 20 a 30 mil. Y ustedes han comentado que han liderado hasta 44,000 personas, 1,000 personas, 2,000. Es más, vamos a dejarlo en 1,000 personas, Jaime Manuel. ¿Cuánto te cuesta liderar una congregación de 1,000 personas? Claro, Y ustedes entendieron que tener esas personas bajo su autoridad por el negocio es como si fueras el pastor de ellas. Me encantó, Mabel, lo que así dijiste es. ahorita, interesarte por ellos, orar por ellos. Pero lo que más me gustó que dijeron ahorita es que, ya yo veces que hay cristianos de la secreta, ¿no? Nadie sabe que son cristianos excepto el Señor y su pastora y discípulos, ¿no? Y ustedes pudieron con este llamado legítimo decir, este es mi campo misionero, lo que me dijo Mabel, este es mi ministerio, este es mi trabajo, yo Exacto. tengo que ser una sola persona, no solamente en la iglesia, sino también de lunes a sábado, y hablar de lo que creo y de lo que estoy dispuesto a sacrificar. Días atrás, cuando nos vimos por este reencuentro por primera vez, me contaron algunas cosas bien importantes que se me hacen muy valiosas que ustedes vivieron. Este proceso donde entraron empezaron ustedes a facturar más y empezaron a crecer económicamente, pero empezaron a sentir que los valores que ustedes creían y que sabían que era el lugar donde Dios los había llevado a un nivel de crecimiento, empezaron a orar al respecto. Platiquen un poco esa historia porque es fascinante y cómo ustedes decidieron anteponer el beneficio económico por los principios morales que ustedes creen y cómo fue todo ese cambio. Platican porque es una historia fascinante y quiero que la escuchen las personas. Sí, nosotros desde el año 2008 hasta el año 2020, digámoslo así, veníamos haciendo un trabajo muy equilibrado, veníamos trabajando muy bien, veníamos con esta propuesta, llevando el mensaje realmente, o sea, haciendo ambas cosas, ¿no? Muy en el trabajo y en las metas y en los logros muy claros, pero al mismo tiempo sin olvidar de que pues tenemos un ministerio empresarial y que pues nuestra tarea también es trabajar de la mano con Dios. Entonces, en el año 2016 llega un grupo de distribuidores a esta compañía. Estos distribuidores llegan pues con algún, digamos, autoridad de parte de los dueños de la empresa y ellos comienzan a hacer algunos cambios. Y esos cambios fueron bastante radicales y fuertes. Y infortunadamente, pues los cambios no se alineaban a lo que nosotros ya veníamos predicando en el buen sentido de la palabra, y es, por ejemplo, eh, dándole el privilegio a Dios, ¿verdad? Recuerdo mucho que en algún momento los muchachos nos buscaban, ellos se enteraban y el comentario de estas personas es, esto no es una iglesia, esto es un negocio. Y ¿sabes algo? Una de los fundamentos de un empresario que quiere tener su empresa como reino es que Dios es el dueño de la empresa. Entonces ya empezamos a darnos cuenta de que las cosas no iban bien. Segundo, ya se empezaron a promover fiestas, actividades nocturnas, pues donde ya los muchachos o las personas que estaban en los equipos, pues era irse a fiesta, a tomar, a pasar la noche, entonces eso nos dolía y fuera de eso ya nos empezaban a llamar y habían abusos y cosas que no se alineaban a nosotros. ¿Qué sucede cuando pues esto empieza a pasar? Se pierde la calidad de los productos, ¿verdad? Teníamos unos productos traídos de Estados Unidos con una altísima calidad, se pierde eso y entonces empiezan a trabajar productos locales con menos calidad, pero con los mismos precios. Y bueno, hay un desorden internamente, no se cumple con las entregas
y entonces las personas querían adquirir los productos y no les llegaban a tiempo. Eso ya nos confrontó a nosotros porque sabemos que eso es parte de una empresa de reino, ser puntual, buenos productos, todo esto. Ya entramos en oración y pues le decíamos a Dios, Dios, repara esta compañía, o sea, que los dueños se enteren de todo lo que está pasando. Hubo un cambio así tan brusco y recuerdo muy bien que en un devocional estaba allí y yo sentí que Dios me dijo, me habló, digo, pues la manera como lo expresamos nosotros, ¿cierto? Dijo, esta empresa se ha corrompido. Y entonces yo dije, bueno, Dios, entonces, ¿qué sigue? O sea, nosotros queremos tener este mismo ministerio, seguir trabajando con este poco de personas. Y fue así como en el año, pues, 2022, nosotros viajamos a un evento de John Maxwell en Estados Unidos, en Miami, y estando allí, mi esposa hace una publicación por Instagram y un hombre de negocios que maneja también mucho dinero y está en esta industria, y saluda a mi esposa y le dice, Mabel, ¿están en Miami? Y les dice, sí, y dice, los quiero saludar, me encantaría invitarlos a mi apartamento. Y bueno, fue una atención maravillosa. Y eso fue comenzando el año del 2022. Ya en octubre del mismo año, él nos llama y recuerdo muy bien que le dije a mi esposa, amor, esta llamada tiene algo especial. Yo creo que Dios no nos va a dejar en esta empresa, nos va a cambiar de empresa. Y efectivamente este hombre nos dice, tengo una oportunidad para ustedes. Yo sé que ustedes están muy bien, están ganando buen dinero, pero sé que este lado estarían mucho mejor. Tuvimos esa charla y pues ese fue el comienzo para hacer una transición. Yo sé que fue una decisión difícil porque usted ya tiene un nivel de facturación alto mensual y bueno, Sí, pues nada muy bonito. Bueno, voy a dejar, ahora sí como decimos en la palabra de Dios, el Dios del dinero por el Dios verdadero. Sé que esa transición fue complicada, fue difícil. Cuéntame un poquito más en el proceso cuando ustedes decidieron, porque vivieron varias situaciones que fueron en contra de ustedes. Digo, no tenemos que mencionar nombres ni nada. Yo sé que esto tenemos que cuidar mucho la privacidad, pero ese claro. proceso difícil donde ustedes cuando deciden, dejan de llegar el ingreso, volver a comenzar, cómo ustedes tuvieron, pues digamos, no buenos comentarios hacia ustedes y cómo después la gente empezó a recapacitar que ustedes habían hecho lo correcto. Platícame un poquito ese proceso de pareja, de eso de decir, que tenemos que hacer esto. De ¿Cómo, transición. cómo sucede ese proceso de cambio? Bueno, la verdad, fue un proceso muy retador, pero gracias a Dios si hoy nos sostenemos es por la mano de Él, porque nosotros, y aquí esta sala de este apartamento es testigo de las lágrimas que derramamos. Mi esposo y yo llorábamos en los devocionales, llorábamos porque sí teníamos un cheque muy alto, sí llegaba el dinero, sí tenemos mucho, sí, abundancia que Dios nos ha dado, pero nos sentíamos confrontados por los principios, porque no estábamos de acuerdo con ciertas cosas de la compañía que querían obligar a la gente a cosas que no son correctas. Entonces mi esposo y yo en ese orábamos, porque mucha gente no puede entender y decir, pero ustedes cómo oran por un cambio y están ganando plata, porque es que ahí es cuando obra la palabra de Dios, porque no es el dinero, es a quién tú le sirves. Entonces en esa búsqueda, en esa oración ocurrió un milagro, porque es un milagro, porque era imposible que esta persona que nos llamó siendo parte de la otra empresa, dueño, millonario, haya puesto sus ojos en nosotros, pero ahí es donde vemos la mano de Dios, porque Él sabía que nosotros no estábamos bien y nos llamó y obviamente nos puso en una posición muy alta, nos puso a liderar otra marca directamente de la mano de ellos, sin intermediarios, pero para nosotros fue muy desafiante porque era dejar todo lo que habíamos construido durante 15 años, riqueza, fama, de una u otra manera poder, de una u otra manera poder, y volver a construir de cero, iniciar de cero. Y eso estuvimos dispuestos a hacerlo, porque nuestro corazón, el corazón de mi esposo, sentíamos de que allí las cosas no estaban bien, y si no estaban bien, Dios no estaba siendo glorificado y que, como dice la palabra, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. No puede haber riqueza que te dé tristeza, porque si hay riqueza que te da tristeza, esa riqueza no viene de parte de Dios. Y los dos nos miramos y dijimos,
¿tú qué piensas de esta propuesta? Y llorábamos y decíamos, es la respuesta de Dios. Y arrancamos con mucha emoción, con mucha paz, porque fue un milagro de que esta persona se fijara en nosotros, nos buscara, pero ahí llegó el ataque muy fuerte. No solamente era, nos cortaron el cheque, digamos de una u otra manera, nos quitaron cosas, nos quitaron, nos robaron abiertamente, pero después vino un ataque súper fuerte porque gracias a Dios, el testimonio que Jaime y yo dimos, toda la gente de esta otra empresa se quería venir. Cuando supieron que Jaime y Mabel se venían, dijeron, ¿cómo que ellos se van? ¿Pero cómo es posible? Ah, no, si ellos se van, nosotros también. Entonces se quería venir una cantidad de personas, de verdad que el teléfono no paraba, la gente diciendo, no, venga, pero si ustedes se van, yo también, porque es que nosotros, y empezaron a salir unos comentarios, gracias a Dios, muy bonitos, es que los admiramos, es que como pareja, entonces que viene, pero querían venir, sí se vinieron muchos, pero obviamente, pues muchas de estas personas no querían perder dinero, entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer videos en vivo, a decir cantidad de mentiras, a maldecirnos, a decirnos que nunca nos iba a ir bien, a llenarlos de temor a unos jovencitos, a ponerles su corazón, el odio, después de que nos admiraban, después de que nos querían, empezaron a ponerles odio, empezaron a hacer, o sea, fue tan duro, Sergio, fue tan duro, fueron días donde no dormíamos, pero oramos, pero de nuestra boca no salió ni una palabra hacia ellos. Toda la gente que venía y nos decían, usted no sabe lo que dijeron, mire el video, decíamos, no nos interesa, no nos interesa. Y yo le decía a mi equipo, ¿saben qué? Perdonen y vamos a orar. Y de aquí, de nuestra boca, no va a salir un comentario hacia ellos, para nada. Y sabíamos muchas cosas, pero no era nuestro trabajo. Oramos, entregamos en manos de Dios y para mí fue un huracán, un huracán. Yo nunca había vivido una etapa tan difícil como esa, porque era sentir, como decía David, el amigo, mi amigo, la persona que yo amaba, que yo admiraba, fue el que se vino en contra de nosotros. Pero gracias a Dios, eso ya pasó, esa temporada ya pasó. Y empezó Dios a darnos la victoria. Hoy, unos meses después, solo unos meses después, ya la gente hoy entendió que todo lo que habían dicho era una mentira. Y hemos recibido llamadas de la gente disculpándose, pidiéndonos perdón y diciendo, wow, en verdad, ustedes tenían razón, esto aquí está vuelto nada, está un desmadre, como dicen los mexicanos, y ustedes tenían toda la razón, de verdad, les pedimos perdón porque nos llenamos de rabia, nos dejamos manipular, y pues es para que sepan de que, como dice la palabra, no es nuestra pelea. No, no son las armas espirituales. Eso era lo que yo les decía a mis chicos. No usemos las armas carnales. ¿Qué dice el arma carnal? El odio, la mentira. Ay, yo voy a hablar porque ya sé esto, porque a mí me contaron esto. No, no. Nuestras armas fueron espirituales, pura rodilla y pura lágrima. Ore al Señor y pues nos dio la Quiero victoria. compartirles algo que inclusive fue muy fuerte y fue que en ese proceso, a los 6, 7 meses adelante, nos hicieron una demanda a nosotros. O sea, porque querían literalmente Acabar. quebrarnos, quitarnos todo. Pero cuando estamos de la mano de Dios, pues una cosa la que quiere el hombre y otra la que tiene Dios y los planes. Nos hizo una demanda de 1,1 millones de dólares, para que te imagines el tamaño de la demanda. Y en ese momento, cuando tenemos esa demanda y que pues tenemos que sentarnos con funcionarios de nuestro país para aclarar, pues estaba muy complicado el tema. Pero nosotros sabíamos que no teníamos que ver absolutamente nada con unos procedimientos que ellos habían hecho y nos las querían cargar a nosotros. Entonces, oramos y de una manera espectacular, porque así tiene que ser, le dije yo a mi esposa, amor, llamemos a una persona muy especial que ha sido un líder espiritual para que oremos y nos ayuden a interceder en esta situación. Cuando yo lo llamo o lo llamamos, esa persona me escucha, le estoy contando un poco de la historia que estamos empezando a vivir y me dice, espérate, Jaime, porque acaba de llegar una mujer que es abogada colombiana, vive aquí en Miami, es una llamada internacional, y entonces me la pasa, no nos conocíamos, yo le cuento la historia y ella me dice, mándame ahora mismo, por favor, los documentos, mándame copia. Inmediatamente lo hice, se lo despaché, a los 30, 40 minutos volvimos a hablar y me dijo, sí, efectivamente, lo que está pasando ahorita es un tema delicado, hay que mirar cómo se resuelve, pero te tengo una gran noticia.
Mi padre está en la ciudad de Pereira y él es uno de los mejores abogados de Pereira. Es un hombre muy grande, él de hecho ya ha dejado el derecho, pero yo sé, y del país, yo sé que si lo llamo, él va a poder ayudarnos, porque es mi recomendado. Pues, ¿cómo te parece, Sergio, que eso sucedió? Mira, esa es la mano de Dios. A las 2 horas más tarde, ya este señor, este caballero, estaba en nuestro apartamento, estaba aquí hablando con nosotros, mirando la documentación y viendo ya y buscando cómo íbamos a resolver el caso. Pues a partir de ese momento, Dios nos puso a este hombre a los 30 días, 30 días estábamos dando respuesta y la buena noticia es que prácticamente ya hace 30, no, sí, ahorita comenzando el año, nos llegó una notificación donde todo esto se había aclarado y lógicamente ese caso en contra de nosotros se había archivado y se había podido verificar de que nosotros no teníamos nada que ver en eso. Entonces hay un montón de testimonios, por eso es tan hermoso uno trabajar con Dios, que Él sea parte de la empresa, que nunca nos olvidemos que todo lo que somos y lo que tenemos es para administrarlo y nosotros le decíamos, Dios, esta es tu compañía, esta es tu empresa, tú sabes lo que nos están confrontando y atacando. Y ahí estuvo la respuesta. Fíjate, quiero recapitular algunas cosas importantes de la historia. Primero, empezaron a vivir en su empresa que estaban liderando situaciones que no iban de acuerdo a sus valores Así es. espirituales. Todo lo que comentaron del tipo de fiesta, el tipo de comportamiento, las situaciones de calidad, todo eso. Y ustedes empezaron a orar al dueño de la empresa y pidiéndole o que cambiara, que le trajera una visión correcta a esta persona y no sucedió. Y como en un viaje yendo a este lugar, a esta convención, reciben una llamada de una persona. Una llamada que obviamente fue respuesta de una oración de ustedes, pidiéndole al Señor, o Así cambia es. la empresa o nos cambias a nosotros, pero haz algo, ¿no? Y Dios los rescata, los manda a un lugar directamente con el dueño de esta nueva compañía, les da toda la confianza, les da todos los beneficios y ustedes obedecen. Es bien importante esto, obedecen a una oración que ustedes pidieron. La obediencia trae bendición, pero Ujú. esa obediencia siempre trae, a veces decimos, bueno, vamos a obedecer y todo va a estar bien. No, venía apenas lo bueno, ¿no? Dejar la compañía que tanto habían amado, tanto habían servido, cantidad de gente que ustedes estaban liderando y se vuelca una guerra contra ustedes. Me encantó lo que decía Mabel, ¿no? Uno de mis mejores amigos como el rey Saúl con el rey David, ¿no? Como decías ahorita, cómo se vuelve, Mm, empieza a haber una persecución en contra de ustedes porque estaban haciendo lo correcto. Y como Dios, número uno, dijeron ustedes, obviamente fue doloroso. Dejaron el Dios del dinero por el Dios verdadero. Ustedes no hablaron mal en contra de la gente. Perdonaron, bendijeron. Llega una demanda. Dios pone a una persona en ese momento para defender la causa de ustedes porque ustedes honraron a Dios con esa decisión. Él no los iba a dejar desamparados porque es una promesa que siempre va a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y Dios resuelve este caso por esta demanda, por esa cantidad de dinero enorme. Y tiempo después, hasta el día de hoy, la gente les pide perdón y la gente mm. está reconociendo que ustedes estaban haciendo lo correcto. Y vuelven a comenzar. Es una historia increíble, es una historia donde Dios, a través de su ministerio, está viviendo la palabra de Dios en su negocio día a día. Y quiero cerrar con este tema porque yo se los dije en la reunión pasada. Lo que más me encantó es verlos juntos. Yo se lo dije a ustedes dos. Porque a lo mejor en este proceso pudiera haber habido un divorcio. Mi mamá le pudiera dicho, ¿sabes qué? Pues que ya vete tú, yo me quedo con el dinero, que te vaya bien. Pudiera haber visto situaciones difíciles de infidelidad en un matrimonio por las situaciones que ustedes estaban viviendo. Pero lo que me encanta es verlos agarrados de la mano Gracias. y siguiendo adelante. Eso me gustaría que ustedes me comenten desde su corazón cómo vivieron como pareja este proceso y que hasta el día de hoy, como hace poco escuché una frase, tuve un retiro espiritual de 4 días junto con mi hijo hace unas semanas y me acuerdo que la persona que estaba llevando todo este retiro dijo, no cambies a la guerrera por la aventurera.
Porque la aventurera el Mm. día que tú le hagas caso te va a dejar cuando no tenga dinero. Pero la guerrera, cuando no tenías dinero, siempre va a estar ahí. Y si pierdes, te va a decir, volvemos a comenzar, ya lo hicimos una vez. Y eso fue lo que sucedió con ustedes. Platíqueme esa parte íntima del matrimonio, porque ustedes son socios, son matrimonios y están liderando una compañía para Cristo. ¿Cómo se fue ese proceso? Porque hasta el día de hoy están juntos y eso me honra y los felicito por eso. Gracias. Eh, sí, yo me acuerdo que, eh, que había lugares que visitábamos muy lujosos, cruceros, eh, cenas, eh, pero que yo me iba al baño y estaba llorando y yo no era feliz porque por eso mismo, porque me daba temor nuestro hogar, nuestro matrimonio, porque vimos lastimosamente el licor desinhibe, por algo la palabra lo prohíbe, porque cualquier persona, ninguno estamos exentos de caer. Si yo abro puertas, yo puedo caer. Lo que me toca es cerrar puertas y mantener conectada con Dios. Entonces mi temor era ese, de qué pesa más, el dinero o nuestro matrimonio, la fe, lo que habíamos construido. Y yo le lloraba mucho al Señor y yo le decía, Señor, yo, yo te pido que me guardes. Y algo que hacíamos era que permanecíamos juntos los dos en este tipo de reuniones y manipulaban manipulaban a los chicos diciéndoles, si ustedes no hacen esto, ustedes no van a ser exitosos. Y pues gracias a Dios y gloria a Dios, que Dios nos permitió estar en lo más alto, en la cima, de ser de los que más dinero ganábamos, de los que más éxito tuvimos, porque nosotros cuando alguien nos decía, es que a mí me dicen que yo tengo que emborracharme, que tengo que hacer esto para poder lograr cierto rango, nosotros pues le decíamos, no, míranos a nosotros, no lo tienes que hacer. Nosotros somos bendecidos, pero estamos juntos y no tenemos que caer en ciertas situaciones. Entonces, esos momentos fueron de verdad muy, muy confrontantes y era porque orábamos mucho. Eso era lo que yo más le pedía a Dios y seguramente mi esposo, que nos guardara, que no permitiera que abriéramos puertas, porque habían momentos muy, muy confrontantes para nosotros y literalmente teníamos que huir, volarnos, cuidarnos, estar los dos juntos y protegernos de eso. Pero gracias al Señor, en esos momentos, pues yo digo, por gracia de Dios, Él guardó nuestro hogar. Y hoy estamos, Sergio, mira, iniciando de cero. Llevamos unos meses y obviamente no hemos igualado el cheque. Sí tenemos, gracias a Dios, algo que construimos, un patrimonio, pero nuestro cheque varió. Pero mi esposo y yo decimos la paz que hoy tenemos, el gozo que tenemos, el hablar abiertamente de la palabra, el modelar a Jesucristo. Eso no tiene precio, no tiene precio. Y hoy podemos hablar abiertamente de la palabra, instruir, no manipular, porque nuestro liderazgo no es de manipular, es encaminar y siempre por los fundamentos de Cristo. Entonces, esos momentos sí fueron difíciles. Gracias al Señor, Él nos guardó, porque hoy creo que lo más valioso después de nuestra fe, es nuestra relación. Sí. Y lo que Dios nos ha permitido, me ha permitido tener un gran varón que gracias al Señor lo ha guardado. Y las oraciones, mujeres que me oyen, las mujeres, esa oración de nosotras es poderosa. Usted no sabe cuánta rodilla. Yo clamé por mi esposo mucho y en esos momentos, pero Dios es tan bello que nos guardó, nos guardaba del peligro. Y hoy es un hombre de verdad que modela, es un hombre que ama al Señor. Y para mí eso es el mayor regalo que Dios nos ha dado, el conocerle y el tener nuestra relación de verdad. Aquí yo agregaría un punto muy clave y es que los dos tenemos un concepto de que las parejas inteligentes prosperan juntas.
Y creo que es el concepto de una pareja empresaria. Estoy seguro que va a haber personas que pueden estar acá escuchando o van a escuchar este podcast, ¿verdad? Hombres que trabajan solos, donde su esposa quizás está en otro mundo, en otra actividad y no hay ese apoyo, o lo opuesto. Mujeres muy emprendedoras, ¿verdad? O con su empresa y no tienen el apoyo del esposo. La invitación que yo les hago de verdad es únanse en la misma visión, ¿verdad? La palabra nos enseña que debemos estar unidos en la misma visión. Entonces, si hay alguien que nos escuche que sea empresario, empresaria, pero siente que no está apoyando a su esposo o a su esposa, es el momento de reflexionar, de hacer un alto, de decir, unámonos, vamos a lograrlo y juntos podemos salir adelante. Mire, nada más maravilloso cuando tuvimos que pasar este momento tan difícil de estos ataques por las redes sociales, inclusive amenazas, tuvimos hasta amenazas, fue bastante difícil, pero ella y yo junticos aquí de la mano, orándole a Dios y aún, o sea, seguimos aquí junticos haciendo esto, ¿verdad? Que es tener a Dios en nuestras vidas. Entonces, sabemos que la prosperidad viene de Dios, Él nos la va a proveer, seguramente vamos a volver a recuperar. Si se trata de dinero, lo vamos a volver a tener, porque pues si hacemos las cosas bien, es probable que inclusive sea mucho más de verdad de lo que hemos podido lograr. Entonces, ahora estamos claros en el concepto de la importancia de que Dios sea el fundamento en nuestras vidas personales, en nuestro matrimonio y en nuestra empresa. Él es la roca y es lo que le inculcamos a las personas que están cerca de nosotros. Nuestro equipo saben que nosotros somos los primeros siempre en decirles. Es más, cuando nos reunimos con el equipo de liderazgo, iniciamos orando y dándole gracias a Dios y diciéndole, tú eres el dueño de la empresa, eres el principal invitado, pon en nuestros corazones, en nuestras mentes las estrategias para construir el negocio. Entonces, así es que nos estamos y nos movemos. Y esto, vuelvo y lo repito, gracias a todo lo que hemos aprendido con FCCI en estos años anteriores y que ahora estamos más emocionados de lo que vamos a seguir aprendiendo y aplicando. Yo quiero decirle a la gente que nos está escuchando y a ti, Jaime, te lo dije en privado, te lo digo ahora públicamente, gracias por escuchar a tu esposa. Decimos que después del Espíritu Santo, la esposa creo que es la más cercana al Señor. Y una vez escuché una frase en una de las mentorías en FCC y decía, eh, ¿qué significa ayuda idónea? Y decía, es la Mm. voz de Dios a través de una mujer llamada esposa. Y dije, wow, ¿cómo, Jaime, pudiste juntos escuchar la voz de Dios a través de tu esposa? Eso que dijiste, Mabel, vale oro. Eso. Las mujeres, necesitamos que las mujeres, tu socia, esté peleando de rodillas se ganan las batallas. Y quiero cerrar con esto porque nosotros hablamos que los empresarios llegan a un nivel donde a lo mejor difícilmente mm, no van a llegar otras personas por el nivel de influencia que ustedes tienen. Y ustedes llegaron a hablar de la palabra de Dios con estas personas, con dueños de negocios, y yo estoy seguro, Jaime Mabel, que le plantaron una semilla con su testimonio a esos hombres que posiblemente un pastor o alguien no va a poder llegar a ese punto. A lo mejor sí, pero ustedes tienen el acceso directo a ese lugar. Y ahora lo están teniendo con esta nueva compañía y con este nuevo empresario, poniendo los valores cristianos, el nombre de Cristo por delante para que el negocio fructifique. Yo quiero darle las gracias, Mabel y Jaime, por su vida, Amén. su matrimonio, por su familia, y declaro que Dios, como Job, ¿se acuerdan la historia de Job? Job le quitó todo, Completamente. excepto su vida. Y dice la palabra que le multiplicó aún más de lo que tenía al principio. Mm. Y por esa honra al Señor es cuestión de tiempo, porque lo que ustedes hicieron está aquí y está en el Señor. Y que Dios los siga guiando, los siga prosperando para que puedan impactar mucho más vidas, porque ustedes tienen una influencia impresionante en Colombia y es un privilegio para nosotros tenerles como amigos y como compañeros de milicia. Quiero cerrar con esto. Si hay alguna última palabra que quiera decir Mabel y Jaime antes de despedirme.
Bueno, yo de mi parte decirles que estoy muy, muy feliz de nuevamente ser parte, miembro activo de la fraternidad. De verdad que está en mi corazón. Yo te lo expresaba, Sergio, que antes yo y mi esposa pues también lo sabe, que le decía, mi amor, yo extraño tanto a la fraternidad porque es el ministerio. O sea, afuera hay miles, hay muchos hombres de negocios, mujeres de negocios que necesitan esta palabra de Dios, esta Biblia, que se den cuenta que el manual de vida, esa Biblia es para ser implementada en todas nuestras áreas. Entonces, yo de forma personal lo que quiero decirles es, estoy feliz y me siento realmente que sigo siendo muy útil, no solamente por una empresa que tengamos y lo que estamos construyendo, es porque ahorita vamos a hacer fuera, impactar también la vida de otros empresarios y con el favor de Dios, pues vamos a seguir llevando este ministerio, esta fraternidad, para ayuda de otros hombres y mujeres que necesitan realmente poner esos valores y principios en sus compañías. Yo quiero decirle a aquellas personas que quizás como yo se sentían que no estaban siendo útiles en la obra del Señor, de que hoy vean ese trabajo, a lo mejor lo que estás haciendo, el ser un médico, enfermera, la persona que ayuda en la casa, ese es el ministerio. Y de que lo hagamos de la mejor manera, porque es el campo misionero que Dios nos ha dado. Y que ante todo, cuidemos nuestro corazón. Sé que el Señor nos permitió vivir muchos momentos especiales y estar en lugares de mucha opulencia y riqueza, pero siempre, siempre en el corazón de mi esposo, porque sé que su corazón es así y el mío, estaba el primer lugar Dios. Nunca dejarnos llevar por la riqueza. Y ese era el peligro y el riesgo, y por eso era que lloraba, porque me daba temor que algún día nuestro corazón se fuera a ir tras la riqueza. Porque como dice la palabra, ¿de qué le vale al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? Nunca el estar de la mano de Dios, el negociar con Él, jamás vamos a perder. La palabra dice que los que creemos en Él, no seremos avergonzados. Así que sí hay momentos de reto, pero siempre, siempre saldremos en victoria. Y estamos seguros de que aquí, en esta nueva marca, en esta nueva visión que Dios nos ha puesto, la gloria va a ser mayor que la primera. Porque quizás allá no estábamos preparados para cosas, pero acá sé que Dios nos va a poner mucho más alto porque aquí su nombre es enaltecido abiertamente. Querido Sergio, entonces para todos les envío este mensaje con mucho amor. Y muchas gracias, Sergio, por este espacio y permitirnos transmitir y contar esta historia de vida, ¿verdad? Que podría ser útil para alguien que la escuche. Pues gracias, Jaime y Mabel, es un privilegio tenerlos acá. Quiero decirle a toda la comunidad de FCCI que anoten lo que Jaime y Mabel dijeron. Es oro práctico, de rodillas en su corazón, y que Dios te guíe, y te invitamos a ser parte de nuestra fraternidad, a transformar tu negocio a través de la fe, a superar los desafíos y liderar con propósito. Dios los bendiga, Jaime y Mabel, y nos vemos en el siguiente podcast de FCC Hispano. Gracias. Gracias, bendiciones. Bendiciones.